Vamos a continuar con la última plática del día a cargo del doctor Alberto Gómez Tagle Chávez, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y director del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la misma institución. Es coautor del libro Lagos y sus cuencas, construyendo la gobernanza de Semarnat y del manual de infiltrometría, infiltrómetro de tensión INDI. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran la ecohidrología e hidropedología, los sistemas de información geográfica y percepción remota. El doctor Gómez Tagle ha realizado trabajos vanguardistas en infiltrometría y tomografía de suelos e incluso ha desarrollado equipos para evaluar la conductividad hidráulica del suelo. Sin más, le damos la bienvenida al doctor. Doctor, buenas tardes. Le cedo la pantalla. Doctor Alberto, ¿me escucha? Doctor, ¿puede reactivar su micrófono? No lo escuchamos. Creo que estamos teniendo algunos problemas. Vamos a intentar solucionarlo y ahorita iniciamos la plática. Está teniendo problemas el doctor para compartirnos su pantalla y para que lo podamos escuchar. En lo que intentamos solucionar los problemas con el doctor, les recordamos que nos pueden seguir en la página de Facebook del Concurso Mexicano de Evaluación de Suelos. También los invitamos a que en el transcurso de la plática vayan ¿cómo se llama? Escribiendo sus preguntas en el chat y nosotros se las haremos al doctor al finalizar su plática. El día de mañana continuaremos con el tema 2, suelos en el espacio y el tiempo, y tendremos la plática de la doctora Norma García con las funciones ecosistémicas del suelo, seguida de la doctora Rosa Poch con el tema de la lámina delgada a la toma de decisiones, y para finalizar, la doctora Elizabeth Sollero nos hablará de la génesis de suelos y sus rasgos en el perfil del suelo. Perdón. Ya tenemos contacto con el doctor.
Buenas tardes, doctor. Sí, el taller de llenado de evaluación de suelos es una parte del curso y el día de mañana, al finalizar la plática de la doctora Solleiro, mi compañera Daniela Bobadilla estará con ustedes para iniciar con el taller, que será el día de mañana y el viernes, perdón, igual al finalizar la plática, la última plática del día. Buenas tardes, doctor. Si gusta ir compartiendo su pantalla, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy emocionante poder estar aquí con todo y las complejidades que nos representa. Así que les agradezco a todo el comité organizador. Sé que están haciendo un gran esfuerzo. Esto, digamos, usualmente se hace en vivo. Es un trabajo muy bonito, trabajar con los chicos, ver los perfiles, discutirlos y todo eso. Y es muy emocionante para muchos de nosotros que tenemos una historia de vida relacionada con la edafología, poder compartir con ustedes, y que les agradezco mucho a Axel, a Fernanda, a Luis Daniel, que han estado trabajando mucho en todo esto. Yo no estoy muy bien familiarizado con esta plataforma. Estoy aquí peleándome un poquito, así que dame un momentito, ¿sí? Porque tengo todo la cosa, pero no la puedo echar a andar. Debe ser por la cuestión generacional. Ustedes, la generación más joven, ya nació con un chip puesto. Yo todavía traigo un transistor. Ustedes traen una USB bajo la... Ustedes ya traían una USB bajo el brazo, dicen. Ah, ya. Ahorita les... Sí. Ahorita vemos la onda. En lo que comparte su presentación, le contesto a Guillermina, que nos está preguntando dónde puede descargar la hoja de evaluación. Nosotros se las enviaremos, ya sea por correo o se las compartiremos aquí vía chat. El día de mañana, supongo que antes de iniciar con el taller o incluso antes de iniciar con las pláticas del día de mañana. Entonces, por eso no se preocupe. Doctor, lo vuelvo a introducir. Muchas gracias. A ver, tengo que ver aquí cómo comparto mi pantalla. A ver, si me dicen ahí se ve o no se ve. Sí, ya la podemos ver. Ahí se ve, entonces tengo que poner esto como presentación. Oh. ¿Ahí se ve como presentación? No. Bueno, ¿no? Bueno, entonces... Quizás en modo de pantalla completo. En modo de pantalla completo. Ok. Listo. Ahí se ve como presentación, ¿no? Sí. Bueno, listo. Ok. Entonces, adelante, estamos listos. Ok. Como les comenté hace un momento, la última plática del día está a cargo del doctor Alberto Gómez Tagle Chávez, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y director del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la misma institución. Es coautor del libro Lagos y sus cuencas, construyendo la gobernanza de Semarnat, y del manual de infiltometría, infiltómetro de detención, INDI, y entre sus principales líneas de investigación se encuentran la ecohidrología e hidropedología, los sistemas de información geográfica y percepción remota. El doctor Gómez Tagle ha realizado trabajos vanguardistas en infiltometría y tomografía de suelos e incluso ha desarrollado equipos para evaluar la conductividad hidráulica del suelo. Sin más, le damos la bienvenida, doctor. Puede comenzar. Muchas gracias, chicos. Bueno, no sé cuántos tenga yo aquí, pues se ve como bastante. Ay, ya le piqué yo aquí. Sí, somos 145. 145, wow, esto es como un congreso, así como, bueno. Entonces, estamos a tiempo, es la hora adecuada, estamos arrancando. Voy a poner mi cronómetro aquí para que no se me vaya a ir el santo al cielo. Les voy a platicar un poquito, de hecho, cuando platicamos con parte del comité organizador, pues bueno, ¿qué podíamos platicarles? Pues yo les puedo platicar de muchas cosas, ¿no? Pero me dijeron, bueno,
el suelo en el ciclo del agua y sus características isomórficas evaluables. Entonces, hay como muchas cuestiones que se tienen que ver en campo y hay una buena parte de cosas que no se pueden evaluar, digamos así, directamente. Pero a mí me gusta mencionarle esto, el suelo como la matriz y sustrato regulador, es regulador espacio-temporal del agua en los ecosistemas. Hay un amigo mío que ya falleció, desgraciadamente, falleció hace unos años, el doctor Henry Lin, que tenía una metáfora fabulosa, se las voy a presentar en un momento. Entonces, espero que les guste. Si tienen dudas o preguntas, estoy aquí a la orden. Ahí está mi correo electrónico, ese es mi correo oficial. Y bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes aquí ahorita. Bueno, cuando estamos hablando de suelo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto es como hay un chiste muy bueno que dice, bueno, agarran ustedes, hacen un perfil, están en una salida de campo, hacen un perfil y agarran 2 edafólogos, los avientan adentro del perfil, le avientan un cuchillo y uno de esos va a salir vivo, porque se arman unas discusiones buenísimas, ¿no? Entonces estamos hablando de los procesos de transformación de la parte superficial de la litosfera, de los regolitos que han ido evolucionando, cambiando a través de procesos de pedogénesis. Esto ya se los mencionaron. Entonces, procesos de pedogénesis hay muchos, ¿no? De los más fáciles y más sencillos de conceptualizar. Básicamente, pues la humificación, la cantidad de materia orgánica que se va incorporando al suelo a través del ciclo del carbono. Pues tenemos rubificación, tenemos ferrilización, tenemos muchos procesos, ¿no? Y estamos hablando de un montón de cosas. Adentro del suelo ocurren muchísimas cosas. Es complejísimo lo que está pasando en el suelo. Tenemos el ciclo del carbono, tenemos el ciclo del nitrógeno, y tenemos todas estas partes. Algunas que yo me acuerdo bastante bien, otras que no, que si el amonio se convierte en nitrato y que si el nitrógeno orgánico pasa de un lado a otro. Tenemos la fijación de las leguminosas y demás, la desnitrificación por las bacterias nitrificantes, luego que si caen los rayos y esos rayos hacen que el nitrógeno atmosférico se vaya fijando. Luego tenemos el ciclo del agua, tenemos el ciclo del carbono y el suelo es clave en todos estos procesos. Incluso ahí les puse el balance y transferencia de energía y de calor, ¿no? Porque entonces tenemos la radiación del cuerpo oscuro, el suelo absorbe, el suelo y lo que tiene arribita, puede ser muchas cosas lo que tenga arribita, absorbe energía y tenemos el fenómeno de radiación de cuerpo oscuro y esa radiación del cuerpo oscuro lo que hace es que emite radiación y calor, guarda calor hacia la atmósfera. Entonces, si ustedes miden, de hecho no lo puse, pero si ustedes miden la temperatura del suelo a diferentes profundidades, van a ver que hay un buffer térmico y pues por eso tenemos casas de adobe y esas casas de adobe están bien padres porque son térmicamente muy estables, ¿no? El suelo es un componente clave, importantísimo de lo que viene siendo el ciclo hidrológico. Y aquí les puse, a falta de party, pues les puse aquí ni más ni menos. Del lado izquierdo, no sé si se ve aquí hay un algo aquí para rayarle o no. Bueno, no sé. Aquí hay una manita, no sé si alcancen a ver la manita. Y entonces tenemos el agua dentro del suelo. ¿Y cómo está el agua dentro del suelo? Está de diversas maneras. Tenemos lo que nosotros le decimos el agua higroscópica, que es la peluculita de agua así chiquitita, así finitita de micrómetros, de Armstrong, así pequeñita, que está pegadísima esa agua a las partículas de suelo. Está adherida. Luego tenemos el agua capilar adentro de los poritos que se forman entre los diferentes materiales. Vamos a tener esa agua. Y dependiendo del tamaño de estos poros, va a ser más fácil sacarla o menos fácil sacarla. Va a tener más, digamos, fuerza de retención, un porito más pequeñito que un porito más grande. La parte también tenemos otra que es el agua gravitacional, ¿no? Que es el agua que cuando ustedes todos tenemos en nuestra familia un personaje. Yo le digo a los chicos cuando doy clase, la tía Plantitas, y la tía Plantitas es una personaje mujer, femenino en nuestra familia, que tiene una pared llena de plantas, tiene un corredor en su casa lleno de plantas verdes y tiene botes de leche nido y de leche reciclados, llenos de plantas. Esas tía Plantitas, pues le echa agua
y pues se le sale por abajo a algunas macetas, y entonces esa agua que se le sale, que no alcanza a ser retenida en contra de la fuerza de gravedad, bueno, se le llama agua gravitacional. Todos tenemos una tía plantilla, yo tengo dos en mi familia, una de ellas es mi mamá. Y aquí en la parte de abajo, a la izquierda, tenemos una curva, la curva que le dicen la curva de retención de humedad del suelo. Y lo que se grafica ahí, básicamente es cuánta agua hay en el suelo, en contenido de humedad, que siempre se maneja como volumétrico, qué volumen de agua hay en un volumen de suelo definido, dado un potencial mátrico. Y esta cuestión del potencial mátrico es, digamos, la succión que puede ejercer el suelo o la retención con la fuerza de retención con la que está reteniendo el agua, está siendo retenido el agua por el suelo. Entonces les puse aquí yo que está aquí abajo a la derecha. Bueno, todo esto tiene que ver básicamente con una propiedad importantísima que es la textura, la composición granulométrica, y nos da la clase textural. Aquí les pongo yo un ejemplo. ¿Sí? En esta tablita nos dice un horizonte genético, la profundidad, y luego nos dice la arcilla, el limo, la arena, el limo y la arcilla, ¿no? La R viene siendo la arcilla. Entonces, va cambiando la composición granulométrica y por lo tanto va cambiando las características de retención de humedad, los tamaños de los poros en el suelo, y aquí tenemos muy relacionado la textura del suelo, la clase textural del suelo. Aquí está de acuerdo al sistema de la USDA. Hay varios sistemas, la USDA es de los más comunes. Tenemos la densidad aparente, ¿cuál es la masa que ocupa ese suelo en un volumen definido? Uno sería la densidad del agua, entonces tenemos suelos bofitos, bofos, de 0.85, esto tiene ciertas propiedades ándicas. Que es arcillo limosa, bueno, tiene densidad un poquito más pesada, y luego las partes arcillosas, horizonte BT de acumulación de arcillas. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto, de procesos hidrológicos y de translocación. Estas arcillas que de aquí nos dice 79% de arcillas, pues es un montón en este horizonte. Entonces, cuando estamos hablando de este potencial mátrico, estamos hablando de la succión. Y es como cuando ustedes se van a la feria del pueblo. Bueno, yo soy de un pueblo en Uruapan, aquí en Michoacán, un pueblo muy bonito. Pero casi en todos lados, en México, venden una cosa así, ¿no? Que es como un drink, para irse a la party, que es un jarrito de barro. Y este jarrito de barro, le ponen sal, le ponen chilito, le ponen limón y le ponen casi siempre algo para que atarante. Un poquito de mezcal, tequila, puede ser alguna bebida alcohólica destilada fuertezona, y bueno, es parte de la party. Y cuando ustedes agarran y se lo llevan a la boca, porque tiene popotes aquí, tiene unos popotes morados, pero cuando se lo llevan a la boca, se les queda el labio pegado. Entonces, casi que en las clases les digo, levanten la mano los que han vivido esta experiencia terrible de tener el labio pegado, y bueno, ese es parte de la succión que está ejerciendo ese material. Se les queda pegado porque los poritos que tiene ese material, que es arcilla, son muy finos y está succionando el agua que tienen ustedes en el labio en forma de saliva, la chupa y se les queda pegado. ¿Sale? Entonces, estoy hablando de potencial mátrico. Acuérdense del jarrito, de la sal, el chilito y de los drinks que son bien chidos para las parties, ¿no? Esta es la disyuntiva que me encantaba, que nos presentaba siempre Henry Lin. Todos los congresos de hidropedología a los que tuve oportunidad de asistir, desde el primero en 2008, bueno, Henry Lin falleció hace unos años. Pero entonces tenemos el suelo, esta es la metáfora de Lin. Esta es la vaca, el suelo está vivo, se mueve, va para arriba y para abajo, y entonces nosotros lo estudiamos como si fuera un bistec. Y digo, bueno, sí, el bistec está sabroso. ¿Y cómo hacemos para estudiar la vaca como vaca? En vez de tratar de entender los procesos e inferir cosas acerca de este fabuloso organismo que es el suelo. Yo le digo que es un organismo porque está vivo y me encanta, me fascina. A partir de bisteces. Entonces, lo que tenemos nosotros en la tablita esta que le estoy poniendo, pues son bisteces del suelo. Y lo que tenemos acá en la curva de retención es carne molida, tal vez, hamburguesas. Y tenemos diferentes partes, pero es complicado entender a la vaca, y más porque está en una dimensión
Los procesos que ocurren a nivel del suelo son multidimensionales, multiescalares, ocurren a nivel de PET, pequeñitos, microscópicos, ocurren a nivel de agregados, de horizontes, de pedón en una catena, en una ladera, o a nivel de paisaje, ¿no? Entonces, es muy bonito y es muy complejo. Yo lo pongo aquí, en paz descanse Henry Lin, pero es una de las metáforas que más me gusta, ¿no? La disyuntiva, la vaca contra la rachera, contra el bistec, ¿no? El color, bueno, como un indicador de procesos, ¿no? Aquí tengo yo una lámina. Esto es una serie de perfiles que realizó hace años una chica, Normita Onchi. Y entonces, bueno, aquí tiene la profundidad del lado derecho. Lo hizo con un programita de R, un paquetito de R para poner los colores. Y bueno, estos son los colores de acuerdo a los colores identificados en el suelo con las tablas Munsell. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este es un gradiente, ¿no? Desde la parte alta de un sitio de una cuenquita hasta la parte baja, ¿no? Y cómo va cambiando. Fíjense cómo en la parte más alta tenemos este CW1, este CW2, que viene siendo, para esta zona son materiales volcánicos y minimbritas de características riolíticas, perdón. Y en esta parte pues tenemos un horizonte A y luego tenemos este BT aquí abajo y luego tenemos esta roca intemperizada, y luego va cambiando esta profundidad y luego desaparecen los horizontes A, bueno, se erosionaron aquí los horizontes B, tenemos los horizontes, digamos, B, no tenemos el BT como tal porque requiere que me dé algo arriba, pero tenemos los CWs y luego acá abajo tenemos horizontes ya, se fue el horizonte B, no está el horizonte B, tenemos nuestros horizontes, digamos, que están superficiales, nuestro ACN, nuestro CW, y estos de acá abajo, bueno, van a tener características muy diferentes a los que tenemos aquí arriba. Esto es un transecto como de 300 metros, 400 metros cuando mucho, ¿no? Y tenemos como indicador de procesos, uno de los más importantes, el color. ¿Por qué? Bueno, aquí les puse este muñequito, le gustó a mi hijo, estaba yo explicándole cuestiones de la hemoglobina y demás. Entonces tenemos dos colores bien característicos de los minerales que tienen hierro. El hierro es uno de los ¿cómo se llama? Elementos componentes de muchísimas cosas en el suelo, óxidos y esquióxidos de hierro, muy importantes en muchos de los minerales que tenemos secundarios, primarios, secundarios, al estarse formando el suelo. Entonces tenemos la hemoglobina. La hemoglobina tiene un átomo de hierro en el centro, ¿sí? Y ese átomo de hierro en el centro puede estar oxidado o puede estar no oxidado, reducido. En el caso de que esté oxidado, pues se ve rojo. ¿Por qué? Pues porque el óxido es rojo. Y se ve menos rojo, ¿sí? La sangre cuando tiene una condición en la que tiene dióxido de carbono y no tiene oxígeno, no está oxidado, sino está reducido, tiene una condición diferente. Y esa condición diferente se asocia, por ejemplo, a la cianosis. Cuando ustedes no tienen suficiente oxigenación, con esto que está de moda el COVID, que las personas no tienen suficiente oxigenación, pierden la sangre, no está llevando suficiente oxígeno a todos los órganos y las primeras partes que se ponen cianóticas es que son las uñas, los dedos, los labios, la circulación periférica. Entonces yo puse aquí los pitufos porque son como seres cianóticos divertidos, ¿no? Y buscando en internet me encontré esto, ¿no? Se los tenía que poner, no por otra cosa, sino porque a mí me impresionó muchísimo. Es como el papá pitufo de verdad. Hay una historia de que este señor se puso no sé qué en la piel y la piel se le puso azul. No está cianótico, ¿no? Pero se lo puse ahí porque pues, me impresionó mucho y bueno, se los tengo que compartir. A lo mejor no se enteran y se los tengo que decir yo. Entonces tenemos aquí, hierro oxidado, los clavos, estos clavos que están aquí, peligrosísimos para cuando uno es pequeñito y es niño y anda jugando por ahí. Y todos nos picamos alguna vez con un hierro oxidado. Y luego la vacuna del tétanos y quién sabe qué nos pusieron. Entonces tenemos suelos con colores con el hierro oxidado. Y ese hierro oxidado nos está indicando condiciones en las que ese material, esos componentes que tiene el suelo, tienen flujo, una cierta cantidad de flujo
de aire o tiene contacto con la atmósfera y por lo tanto está en condición oxidada. Por eso está rojo. Y tenemos del lado derecho este que está aquí, es un horizonte gleico, muy bonito. Yo tenía una foto de estas, pero no la encontré, así que tuve que agarrar una de internet. Entonces aquí nos pone aquí los 10 centímetros, los 20 centímetros, los 30 y pico centímetros. Aquí tenemos una serie de manchas y de motas. Estas manchas nos están indicando procesos hidromórficos que no son otra cosa más que hay agua, de alguna manera llega el agua aquí o hay agua en esta condición tal que no hay oxígeno, se agota el oxígeno y los minerales que podrían estar oxidados, como los clavos que están aquí a la izquierda, se reducen y se reducen produciendo el efecto, que le digo yo, el efecto de Papá Pitufo, como el señor que está ahí, ¿no? Que se puso cosas en la piel y está todo azul. Entonces vamos a tener colores. Ahí me ha tocado ver, no tengo buenas fotos desgraciadamente, me ha tocado ver colores verde perico así. Tengo un lápiz aquí, no sé si lo alcancen a ver. Este lápiz es verde. Me ha tocado ver horizontes así de verdes en condiciones húmedas. Horizontes hidromórficos, muy importantes. Y puede ser porque el suelo, en este caso, puede estar teniendo agua de abajo para arriba o puede estar teniendo agua que le esté llegando de arriba para abajo o agua que le esté llegando lateralmente. ¿Sí? Y entonces esos materiales se quedan sin oxígeno, se reducen y nos dan estos colores. Estos de los indicadores más importantes de procesos hidromórficos. Tenemos características de diferentes maneras, pero bueno, este es uno de los más importantes y más bonitos. Pero además, el agua, funciona como un translocador, ¿sí? Translocador, ¿por qué? Bueno, ustedes ya les platicaron, o conocen, o tienen idea de los horizontes iluviales y los de acumulación, los de eluviación, donde se pierde el material, y los de iluviación, donde se acumula. Este que está aquí es una fotografía de un corte pequeñito de una preparación de suelo. ¿Sí? Es una lámina delgada preparada de suelo. Y aquí en la lámina delgada de este suelo se ven las partículas y se ven estos revestimientos de arcilla. Y se ven así, estilo Shrek, capas como de cebolla, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en un momento hubo un evento que hizo que fluyera el agua a través de estos poros y arrastrara consigo una cantidad de arcillas y se depositara. Y se ven como los anillos de crecimiento de los árboles. Yo estoy seguro que nosotros podríamos hacer un análisis espacio-temporal o una cosa así. Si nosotros pudiéramos sacar esta cantidad de muestra de aquí, analizarle, hacerle algo con isótopos estables, una cosa de esas, y podríamos ver el tiempo de evolución del suelo. No hay muchos trabajos de esos que hasta donde yo conozco, pero tampoco me he metido demasiado en el tema. Pero entonces, estos se ven, son cutanes de arcilla, son argilanes, indicadores de procesos de transporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un proceso de retroalimentación negativa. Positiva, entre más arcilla se mueve de un horizonte superficial hacia un horizonte más profundo, entonces esa arcilla tapa los mismos poros, los poritos por los que está fluyendo el agua, y hace que se acumule más arcilla. Entonces, tiene un horizonte de eluviación de donde se está perdiendo material y un horizonte de iluviación en donde se está ganando material. Es un proceso pedogenético muy importante y puede llegar a un cierto nivel cuando tiene una acumulación de arcilla muy importante de un horizonte respecto al inmediato suprayaciente, que entonces le da una característica nomenclatural de horizonte BT, ¿no? Esto se ve en el campo. Hay agujeritos rellenos de los canales de raíz, por ejemplo, rellenos de arcillas o rellenos de materia orgánica que están indicando procesos de translocación, ¿no? Ahora tenemos también este tema, ¿no? De la infiltración y la permeabilidad. Este está modificado de Chappell, ¿no? Dependiendo de las características que tengamos, vamos a tener diferentes minerales. Y entonces, dependiendo de estas características de nuestros minerales y la textura, por ejemplo, en este sitio, bueno, este Ferral Sol, pues hay más gipsita,
en este acrisol hay una cantidad de caolinita y acá en alisol, bueno, pues tenemos estas arcillas 2:1, ¿sí? Y entonces resulta que tenemos flujo vertical y flujo lateral, que también depende de la ladera, ¿no? ¿Sí? Y luego, dependiendo de esto es muy permeable, ¿sí? Más de 100 centímetros por hora, 100 centímetros por hora, multiplíquelo por, póngale otro cero, son 1000 milímetros por hora de flujo. Nosotros casi siempre contrastamos la velocidad de flujo en el interior del suelo, como la conductividad hidráulica, con la precipitación, la intensidad de las precipitaciones, para saber si el suelo es capaz de translocar o transmitir esa agua al interior o no. Y esto es 1000 centímetros por hora. Por ejemplo, en la Ciudad de México hubo hace unos meses unos eventos de precipitación con intensidades de 90 y tantos centímetros por hora, cuando se inundó una parte de la Ciudad de México. Los datos están en la estación de la UNAM. Hicimos un análisis muy bonito. De hecho, lo pusimos en el micrositio web del Facebook del departamento de laboratorio. Aquí nos dice que es muy permeable, acá nos dice que es relativamente permeable, 1 centímetro por hora, 10 milímetros por hora, y acá tenemos que es muy impermeable. Es una matriz de suelo muy impermeable que no va a estar pasando. Entonces, esta acumulación nos va a estar dando condiciones en las que se acumula el agua, y estas condiciones que nos acumula el agua nos va a generar estos procesos de hidromorfismo. Podemos tener procesos de morfismo, les mencionaba, por flujo de agua de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o de flujo lateral. ¿Sí? Este es un trabajo muy interesante que hizo Reinhold Carlsen en 2010. Hace un buen tiempo estuvo trabajando en Veracruz, en la zona de la Cortadura. Aquí está una grafiquita, ¿no?, donde está mostrando la conductividad hidráulica saturada medida en campo utilizando unos aparatitos, unos permeámetros, ¿sí? Y como en el eje de las Y's tenemos la posición, la profundidad a la cual se midió. Esto está, digamos, en la superficie. Y luego tenemos a 25 centímetros, a 50 centímetros, a 100 centímetros, a 150 centímetros. Y dentro de la parte superior tenemos las intensidades de precipitación. ¿Cómo son las intensidades de precipitación para este sitio? La precipitación media para los 60 centímetros, pues nos está dando estos valores, y nos dice la capacidad de transmitir el agua de estas diferentes partes del suelo de acuerdo a las precipitaciones que se tienen, ¿no? Entonces, el suelo superficial, pues tiene aquí como 1 por 10 a la 3, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 3 milímetros por hora, pues son 1000 milímetros por hora. Si nosotros lo comparamos con lo que está mencionando el trabajo de Chapelle que les acaba de mostrar, la lámina anterior, pues entonces estamos en estas condiciones de muy alta permeabilidad, y luego pasamos dentro del mismo sitio, con la profundidad, pasamos a 1 por 10 a la 1 o 1 por 10 a la 0, esto es del orden de milímetros, dentro del mismo suelo. Y esto es una gradación vertical. Aquí nos está dando menos de 0.1 centímetro por hora, esto es 0.1 milímetros por hora, nos está dando estos valores de flujo. Entonces, si se fijan, hay una gradación. Esto, bueno, aquí están los muñequitos, estos son los aparatos que diseñamos y que estuvo trabajando Reinhold Carlsen en el 2010. Y aquí lo podemos ver a nivel de horizontes, ¿no? Cuando se hace la definición de horizontes en el suelo, bueno, tenemos nuestro A1, el A2 y el A1. Esto es un poquito de mezcla de A2 y A1. Entonces nos dice más o menos este A1 se comporta de esta manera. Vamos bajando en profundidad, tenemos nuestro A2, nuestro BW, y no tenemos diferencia estadística entre el A2 y el BW. Obviamente tenemos diferencia estadística entre el suelo superficial y otros horizontes. Este horizonte, el horizonte C, obviamente, pues ya es roca. De hecho, no es ni siquiera un CW. Ahí no encontramos un CW como tal, más que en algunos pedacitos, y no es continuo, sino es discontinuo. Y acá tenemos un 12. Entonces, esto nos está hablando de una muy baja permeabilidad de la roca. Esto nos está hablando de que más profundo todavía los materiales tienen menor conductividad hidráulica.
Y esto, pues, genera lo que les voy a mostrar aquí, ¿sí? Los perfiles de permeabilidad y de conductividad hidráulica. Entonces, aquí tenemos, digamos, los valores, ¿sí? Los valores que nos están diciendo cuáles son los valores de conductividad hidráulica que tenemos, y son diferentes sitios. Es un diagrama que tiene Carlsen también. Entonces, este es un sitio, y fíjense cómo en la superficie tenemos, este es el sitio que trabajó Carlsen, a menor conductividad hidráulica, menor capacidad de transmisión de agua a través del interior del suelo. Obviamente esto se relaciona con lo que mencionaba yo desde hace rato, la textura, pero esto es como un modelo general. Muchas veces cuando se hace análisis, por ejemplo, hidrológico, se contempla esto y se establece que esto es una función logística o una función logarítmica en la cual en la parte superficial, que depende de la profundidad de esta función, en la parte superficial tenemos mayores valores de conductividad que en la parte profunda. Esto es como un patrón muy, muy claro. Esto suele cambiar cuando tenemos suelos enterrados. En el eje volcánico mexicano, en el estado de Hidalgo, Jalisco, en Colima, ¿no? En Puebla, Tlaxcala, en Veracruz. En esta parte, bueno, no todos, no voy a mencionar todos, en Morelos, aquí en mismo Michoacán, donde yo estoy, donde estamos nosotros, pues si tenemos suelos que están enterrados, entonces cambia porque este mismo patrón se vuelve a presentar abajo. Entonces tenemos una curva y luego tenemos otra curva, pero es muy difícil medirlo porque aquí estamos viendo hasta 1,5 metros, hasta 2 metros, pero medir por debajo de 1,5 metros, 2 metros puede ser complicado, se puede hacer, pero no hay muchos trabajos que hagan justamente esto, ¿no? Ahora, el agua, esto es imagenita que agarré del internet. Sí, el agua en el suelo, digamos, entra, en el caso de una precipitación o de un goterito en este caso, y forma una estructura. Esto se le llama bulbo de humedad. Este bulbo de humedad es el flujo del suelo se genera por una cosa que se llama gradiente de humedad. Y es lo mismo que pasa con una toalla. Ustedes se bañan y se secan con la toalla y pasa de donde hay más agua a donde hay menos agua. Entonces se forma esta estructura que es el bulbo de humedad. Dependiendo de la textura, este bulbo de humedad tiene una forma característica. Entonces, aquí el suelo arenoso pues tiene un bulbo mucho más alargado porque los materiales permiten el paso del agua en estas condiciones mucho más fácilmente que en el suelo con partículas mucho más pequeñitas como el suelo arcilloso. ¿Sí? Y esto nos hace que cuando tenemos eventos de precipitación o de lluvia, resulta que llueve y cae el agua en la superficie y va entrando pues de abajo para arriba, perdón, de arriba para abajo. ¿Sí? Se humecta el suelo de arriba para abajo. Pero ¿qué pasa? Bueno, este es interesante. Este es, no sé qué estaban estudiando ustedes en 2015. En 2015, el 23 al 27 de octubre de 2015, pues hubo un huracán muy, muy fuerte, muy importante, el huracán Patricia, que tocó tierra en la costa de Jalisco, cerca de Chamela, la estación de biología de la UNAM. Pues registraron vientos de, no sé, 200 y tantos kilómetros por hora, toda la selva baja de ahí quedó totalmente defoliada, que yo quedó así como yo, medio calvo, ya no tengo mucho pelo, creo que me agarró un huracán Patricia y me dejó así medio despeinado. Entonces, en 2015, pues estábamos nosotros acá, a 396 kilómetros de distancia, en la estación hidrológica Alto Fresno, estábamos trabajando y estábamos muestreando. El día que tocó tierra, desde antes de que hubiera tocado tierra, 2 o 3 días antes de que hubiera tocado tierra, estábamos tomando muestras para hacer análisis de isótopos, cuestiones hidrológicas, pero además estábamos midiendo la precipitación y la humedad del suelo y todo eso. Y ustedes pueden ver en esta imagen que tenemos aquí a la derecha, pues que el sistema de huracán, no solamente el ojo del huracán, sino el sistema de huracán, pues es grandísimo, ¿no? Se estimaba creo que en 580 y tantos kilómetros de diámetro. Entonces, pues nos estaba aventando agua. El análisis tópico decía que teníamos agua recién, en los arroyos donde estábamos investigando, que teníamos agua recién caída del cielo, que se había evaporado del mar hacía 24 horas, 48 horas cuando mucho.
Entonces, ahí en este sitio, que es un sitio de trabajo que tenemos nosotros, en la Estación Hidrológica Alto Fresno, este que está aquí es la trayectoria del Patricia. Y entonces aquí tenemos una grafiquita. En la parte de abajo tienen ustedes la fecha de 2015, ¿sí? Esta es la fecha de 2015. Y tenemos un evento de precipitación, tenemos 4 rayitas. La primera raya, que es una raya negra, es un sensor de humedad, un sensor de humedad resistivímétrico, de sus watermarks, que está midiendo la tensión. Eso lo tienen ustedes del lado derecho, que es la succión, ¿no? ¿Qué tanta agua tiene el suelo o qué tanta succión tiene el suelo? Si el suelo está muy seco, jala mucha agua. Si el suelo está muy húmedo, jala poca agua. Entonces, aquí nos está representando los valores abajo de succión, quiere decir suelo muy húmedo o casi saturado o saturado. Y los valores muy arriba nos están representando suelo seco. Tenemos un segundo eje, en el eje de la izquierda, que es la precipitación. Estos son los intervalos de los datos de precipitación medidos cada 10 minutos. Entonces tenemos aquí como por el 10 de octubre, tenemos precipitación. Y si se fijan en esta precipitación, estos sensores de humedad, lo que está diciendo es que estaba bastante seco el suelo y bajó la tensión, por lo tanto el suelo se mojó, se humectó con este evento de precipitación, ¿sí? Son datos cada 10 minutos, se humectó con este evento de precipitación y translocó parte del agua que entró al horizonte a los 10 centímetros, se translocó al horizonte a los 20 centímetros de profundidad y bajó la tensión, o sea, incrementó la humedad. Los otros dos horizontes, el de 50 centímetros y el de 85 centímetros, ni cuenta se dieron que hubo llovido, no les llegó nada, ¿sí? Esto ya es en plena final de la época de lluvias, en el eje central mexicano. La temporada de lluvias usualmente ocurre desde finales de mayo hasta principios o mediados de octubre. Ya fuera de mediados de octubre, principios de octubre, de hecho se conoce a nivel regional, de donde yo soy en el pueblo, se le dice el cordonazo de San Francisco, porque para la primera semana de octubre, el 4 de octubre, que se festeja el Día de San Francisco, entonces pues caen las últimas lluvias, ¿no? Muchas veces en el centro de México llueve para el Día del Grito, el 15 de septiembre en la noche, casi siempre hay alguna llovizna o algo así. Pero bueno, esto ya es atípico. ¿Por qué? Porque ya está dentro de los eventos meteorológicos que no están como muy pronosticados o que no pasan de manera muy frecuente. Sí, un huracán de esta magnitud, de este tipo, en estas fechas para esta zona. Y entonces, aquí podemos ver cómo llovió. Estos son datos medidos cada 10 minutos. Tenemos una barrita de que llovió, ¿sí? Empezó a llover el 22 de octubre empezó a llover. Tocó tierra el huracán Patricia el 23 de octubre, pero bueno, se empezó a registrar precipitación intensa desde el 22 de octubre en la noche. Llovió, luego dejó de llover tantito y luego volvió a llover y luego dejó de llover tantito y inmediatamente esta cantidad de agua fue suficiente para que se humectara el horizonte, el sensor que está a 10 centímetros, horizonte A, y bajara su tensión. Luego dejó de llover y empezó a permear hacia abajo, se empezó a secar un poquito, luego volvió a llover y se volvió a humectar. Y entonces esta parte de aquí indica que el horizonte superficial a 10 centímetros se humectó pues un montón y se mantuvo humectado del 22 de octubre hacia adelante. En noviembre llovió un poquito más, pero se mantenía humectado. Ahora, fíjense bien, estos datos indican un flujo de humectación vertical de arriba hacia abajo, que es como cuando ustedes se bañan, se mojan primero la cabeza y luego se mojan los pies, ¿no? Bueno, dependiendo si hay mucha agua en la regadera. Y entonces, el segundo horizonte, ¿sí? Pues entonces bajo aquí como que se empezó a mojar un poquito el tercer horizonte, que está a 50 centímetros en verde, pero bajo el segundo horizonte, quiere decir que se llenó de agua el primer horizonte, bajó el agua del primer horizonte hacia el segundo horizonte, se empezó a mojar el segundo horizonte, y esto es el bulbo de humedad
la evolución y el flujo de bulbo de humedad de arriba abajo, como se lo estaba mencionando en la lámina anterior. Bajó, y una vez que se llenó de agua este segundo horizonte, pues entonces el tercer horizonte, y no fue inmediato, sino que llovió un día completo, este evento de precipitación, creo que fue como de 36 horas, llovió 36 horas seguidas en este sitio, y no fue sino más o menos hasta un día y medio después de que empezó a llover con este evento de precipitación, el huracán Patricia, que alcanzó la humedad, alcanzó el tercer horizonte a los 50 centímetros, se humectó y bajó la succión, ¿sí? Bajó y se mantuvo húmedo. Y llegó tanta agua durante este evento de precipitación asociado al huracán Patricia que fue capaz de humectar completamente todo el perfil. Tenemos sensores hasta 85 centímetros, entonces mojó todo el perfil desde la superficie hasta abajo. Este es uno de los casos muy interesantes en cómo evoluciona la humedad en el tiempo, en un punto específico, pero asociado a un evento meteorológico de grandes magnitudes. Esta humectación es la que genera la posibilidad de que se sature todo el perfil de suelo, y una vez saturado todo el perfil de suelo, lo que no alcance a retener, entonces empieza a permear hacia abajo, facilitando o posibilitando la recarga de los acuíferos a nivel local. Y son estos eventos extremos muy importantes. ¿Sí? Bueno, este es un sitio, este es un sitio de Alto Fresno, y este es, digamos, lo mismo, pero un poquito al revés. Aquí estoy poniendo la humedad en condiciones de volumen, unidades de volumen de agua por volumen de suelo, ese es el teta. Entonces aquí tenemos alternancias, son datos de 2016 a 2018, tomados cada 10 minutos. Tenemos una estacioncita meteorológica con sus sensores automáticos, y entonces dice, esta es la época de lluvia de 2016, esta es la época de lluvia de 2017, esta es la época de lluvia de 2018, el inicio de la época de lluvia de 2018. Tenemos dos ejes, el lado izquierdo nos da el contenido de humedad volumétrica, que nos dice más agua, más arriba, más agua, más abajo, menos agua, y tenemos el segundo eje en el lado derecho, que viene siendo la precipitación, ¿no? En el intervalo de tiempo que estamos midiendo, que es de 10 minutos. Entonces aquí tenemos esta parte de la gráfica de aquí me dice que el suelo está húmedo, ¿sí? Que está casi que saturado, o a capacidad de campo muy elevada la cantidad de humedad que tiene el suelo en todo el perfil, y estos son de 10, 20, 48 y 92 centímetros, ¿sí? Y luego tenemos que deja de llover, se empieza a secar el suelo, ¿sí? Las plantas, pues, en este ambiente de bosque, empiezan a chupar el agua, empiezan a transpirar, y ustedes pueden ver cómo el último en secarse es el horizonte más profundo. Y este horizonte más profundo, bueno, tiene un comportamiento diferenciado de los demás. Aquí se va secando, se va secando, se va secando, y entonces aparece aquí, ¡pip!, llueve, y tenemos estos picos. Llueve aquí, y aparecen estos picos. Estos picos quiere decir, se mojó, y parece así como un electrocardiograma. Entonces yo digo, así cuando doy las clases y platico con los chavos, digo, ¡pip!, ¿no? Y luego otra vez baja la humedad del suelo, y otra vez, ¡pip! Pero si se fijan, este verde corresponde al suelo, que está a 48 centímetros de profundidad. No está en la superficie. No es este flujo vertical que tuvimos aquí durante el huracán Patricia, durante los eventos de precipitación asociados al huracán Patricia, sino aquí tenemos, durante la época de secas, esto es enero, entonces aquí tenemos más o menos mayo, son eventos que ocurren aislados en abril, mayo, ¿sí? En esta zona, en este sitio, y entonces humectan el suelo. Pero fíjense, alcanza una cantidad de humectación muy grande este horizonte de 48 centímetros, y luego transloca un poquito, pero transloca hacia arriba. Quiere decir que sí se está humectando de arriba a abajo, un poquito, pero se está humectando antes el horizonte subsuperficial. Cuando uno ve estos datos dice, ¿qué? El sensor está descompuesto, está menso, no funciona, o algo así. Este que está acá nos está diciendo otra cosa, entonces les voy a poner la siguiente lámina. A ver, lo puse, no.
No lo puse. Este que está aquí nos dice, sube, pero fíjense, sube también. Inmediatamente después de que sube el horizonte de 48 centímetros, sube el de 92 centímetros. Esto está pasando agua. De alguna manera está pasando agua al interior del suelo, y del interior del suelo lo está pasando todavía a niveles más profundos. Y después se humecta la parte más superficial del suelo. Esto es los primeros eventos algunos eventos de precipitación durante la época seca. Después tenemos aquí como que se empieza a activar el sistema, hay eventos de precipitación y tenemos que incluso se moja y permea hasta el horizonte de 92 centímetros porque tiene picos muy elevados de humedad. Luego baja, eso quiere decir que sale de esa profundidad, pero luego vuelve a subir y tenemos esta parte de aquí que es como de estabilización. Los primeros eventos de precipitación, el suelo se va humectando, se va humectando, se va humectando, hasta que llega más o menos a la mitad, un poquito más allá de la tercera parte de la temporada de lluvias, el primer tercio de la temporada de lluvias, el suelo se humecta y entonces responde de una manera vertical a los eventos de precipitación. Se moja y se moja primero el primer horizonte, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Y otra vez, llueve y se moja el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero en la época de secas, llueve y se moja primero el horizonte que está a 48 centímetros. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, estas jorobitas de acá, estas que parecen jorobitas de camello, con estos eventos de precipitación, aquí nos está diciendo, bueno, sube el contenido de humedad con estos eventos de precipitación, pero sube en el horizonte superficial 10 centímetros, 20 centímetros, en este que está acá, que es el de 48 centímetros, no alcanza a llegar, pero es el comportamiento normal que estaríamos esperando con una transmisión de flujo de arriba hacia abajo por el frente de humedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues que cuando llueve en un sitio como estos, una parte del agua se queda en el dosel y otra parte del agua escurre por los troncos. Hicimos un trabajo trabajos de estos de cuánta agua captan los árboles y cosas de esas. Y hay eventos de precipitación que muestran que en los arroyitos no se genera picos de flujo, pero está entrando agua al interior del suelo. ¿Por qué? Porque está escurriendo a través de los troncos, ¿sí? Este es un trabajo de arquitectura que hizo esta alumna, Santiago Bedoya, aquí dice en proceso, bueno, ya lo terminó por parte de su tesis hace como 5 o 6 años. Entonces, el agua es captada por estos árboles, por las ramas de los árboles, es translocada por el tronco, fluye por el tronco y va al sistema, a la parte del sistema radicular. Funciona. Levi y Hurwitz, unos autores que han trabajado mucho este tema, mencionan el sistema de doble embudo de la vegetación. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, cuánta agua están captando los árboles por unidad de lámina de precipitación y tienen un volumen de retención. Los troncos, los árboles tienen un volumen de retención. Son datos, por ejemplo, en este sitio, en Alto Fresno, pues un pino promedio está captando cerca de medio litro por cada milímetro de precipitación, ¿sí? Y los encinos están captando cerca de 200 mililitros por cada milímetro de precipitación. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, hay algunos árboles como este que están bifurcados, que salen completamente fuera de tendencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que que la estructura de los árboles, la morfología estructural de las ramas, está generando mayor captación o menor captación. Este outlier, este P7, en su trabajo de 2015 me parece, está captando cerca del 380% del árbol promedio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Sí, la puse. Aquí, en este perfil, aquí donde tenemos estos sensorcitos que están aquí, bueno, pues hay una raíz de pino a 45 centímetros de profundidad que lo que hace es que funciona como una autopista. Llega el agua, escurre por el tronco, fluye y va directamente a los horizontes más profundos, generando un flujo preferencial asociado a la estructura y las características de la vegetación, pero además
este horizonte pues es un horizonte que está a 48 centímetros de profundidad, número 1, y que tiene una textura arcillosa, que es un horizonte de baja conductividad. Entonces, este horizonte hace, junto con el sistema de captación de agua que tiene esta vegetación, estos pinos en este caso, hacen que el agua entre directamente hasta muy profundo en el suelo y se puede dar un proceso de humectación de abajo hacia arriba. Se humecta primero el horizonte más profundo a 48 centímetros y luego se van humectando los otros, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un proceso que es muy interesante. ¿Qué implicaciones hidrológicas tiene esto? ¿No? Esta es una zona de estudio en la estación hidrológica en Alto Fresno, al sur de Morelia, donde estamos trabajando desde hace años. Tenemos 3 cuenquitas con cárcavas activas y demás, no sé qué. La que más tenemos estudiada es la cuenca 1, que es lo que les voy a mostrar. Ahí mismo se instalaron vertedores. Esta es la cuenca número 1, la que está a la izquierda, la A es la cuenca número 1. Esta es la cuenca número 2, la B. Tenemos vertedores y se mide la cantidad de agua que sale en la cuenca. Esto es un trabajo hidrológico donde el suelo es un componente importantísimo. Y esta es la respuesta hidrológica de las cuencas, ¿no? Las cuencas pues muestran una respuesta hidrológica distinta. La cuenca 1, bueno, aquí dice que es un periodo de fallo de la estación, pero la respuesta es paralela. Entonces, como es un área tan pequeñita, aquí está la estación meteorológica, y esta es un área tan pequeñita, pueden ver que están a menos de 500 metros estas 3 microcuencas. Y entonces lo que pasa es que cuando llueve en una, llueve en las 3 cuencas. Y entonces esto hace, esta es la precipitación, la lámina de precipitación, y ustedes pueden ver cómo hay una coincidencia entre la lámina de precipitación, llueve y hay una crecida, quiere decir que incrementa la cantidad de agua que tiene el arroyito, ¿no? El caudal en ese vertedor, y ahí lo estamos viendo. Esta es la cuenca 1, la cuenca 2 y la cuenca 3. Es una de las cosas interesantes, ¿no? Porque entonces la cuenca 1, que está puesta en negro, está diciendo que tiene una temperatura más o menos estable. Esto que está acá, la línea roja, es la temperatura de la estación meteorológica. Cuando llueve, muchos hemos sentido que baja la temperatura de manera abrupta. Puede bajar hasta 12 grados centígrados en términos de 5 minutos. 10 grados centígrados en términos de 5 minutos es muy común. Y baja la temperatura, pues estás el solecito, que sí, rico, no sé qué. De repente empieza a llover y pues entonces sentimos frío. Pues aquí hay un cambio abrupto, pero en el agua que está fluyendo en estas cuencas se puede ver cómo cambia la temperatura del agua. Entonces, en este evento, por ejemplo, se ve que en la cuenca 3 y la cuenca 2 cambia la firma térmica del agua y coincide este momento de cambio de la firma térmica con el cambio de temperatura del aire. Baja, luego sube otra vez, luego vuelve a llover y aquí bajan. ¿Qué es lo que está diciendo? Que está llegando el agua fría de la lluvia a los arroyos. Eso es lo que nos está diciendo. La firma térmica nos dice qué posible origen tiene el agua, agua fría o agua caliente. En este caso absorbió la energía del suelo, se calentó y entró un poquito más caliente por escorrentía, y acá entró un poquito más fría por escorrentía. Esto fue una precipitación durante el día, durante la tarde, y esto fue una precipitación durante la noche, casi a la medianoche. Pero fíjense cómo esta que dice aquí, la C1, la curva negra, la línea negra, es muy estable, no tiene efecto. Sin embargo, resulta que cuando se hace un análisis de diferenciales, dice, bueno, sí hay agua que está fluyendo, sube el nivel del agua y luego baja el nivel del agua después del evento y luego fluye. Entonces, fíjense, este pico coincide con este pico coincide con este pico coincide con este pico. Y en esta cuenca, que es la cuenca 2, hay un cambio de temperatura muy fuerte en estos picos, pero en la otra cuenca no. No hay un cambio de temperatura. Entonces, resulta que el agua que está entrando al arroyo
no es agua que está lloviendo inmediatamente, sino es agua que está entrando, muy posiblemente está entrando por este medio de flujo preferencial a través de los troncos de los árboles, captado por los troncos de los árboles, fluye de manera preferencial al interior del suelo, se infiltra, se mueve en el suelo y empuja al agua que ya estaba en el suelo. Entonces, si se hace un análisis de los cambios en la corriente y la precipitación de estos arroyos, entonces se puede ver que dos de las cuencas tienen cambios de temperatura y la otra no, pero sí tiene cambios en el caudal. Entonces, la firma térmica lo que está diciendo es que el agua no proviene de escurrimiento superficial, sino proviene de flujo subsuperficial y puede estar asociado a este evento. Esto es básicamente un efecto que se denomina a nivel hidrológico efecto pistón. Tenemos una cantidad de agua en el suelo y esta agua que está en el suelo, cuando llega agua nueva, es empujada, literalmente la empuja y hace que salga el agua más vieja que estaba ahí en el suelo, la empuja y la saca, ¿sí? Por dos cosas. Uno, pues ya estaba almacenada ahí, dos, por el efecto de flujo preferencial que estamos teniendo asociado a los procesos de captación de agua por la vegetación, por los árboles, ¿no? ¿Sí? Entonces, la salida de agua es por el exceso de agua que tiene el perfil. Entonces, está drenando y lo está empujando. Ya no le alcanza a retenerla, llega más agua y ¡pum! Empuja la que ya estaba. ¿Sí? Esto es lo último que les voy a platicar. Por ejemplo, en tema de la variación de la humedad edáfica, esto nos explica muchísimo los procesos redoxomórficos, los procesos hidromórficos que podemos tener en el suelo. Este es un sitio donde tenemos 53 sitios superficiales y tubos de acceso para medir con sondas como esta, ¿no? Bueno, aquí los chicos en el instituto le dicen la espada láser, porque bueno, es como una espada láser muy divertida, pero no es para echar espadazos. Es un sensor FDR y mide a diferentes profundidades, a 10, 20, 30, 40, 60 y 100 centímetros de profundidad. Entonces, durante 5 años estuvimos haciendo monitoreo cada 15 días durante la época de lluvias o cada 30 días durante la época de secas. Este es el sensorcito, es el PR2 de Delta. Y estos son los puntos. Para poder medirlo, se instalan unos tubos, se tienen que meter estos tubos para poder tener acceso. Y entonces se mide con este sensor hasta 1 metro de profundidad y con este otro sensor se mide la superficie. Son, digamos, el trazado de los puntos. Esta es la cuenquita que les mencionaba yo. Aquí en el azulito está la estación meteorológica y aquí está la ubicación de los tubos de acceso. Estos son, digamos, perfiles de suelo dentro de la misma cuenca. El trabajo de Normita Onchi, que hizo su trabajo de perfiles de suelo. Aquí están los perfiles de suelo, el perfil 1, el 2, el 3, 4, 5 y una serie de barrenaciones que tiene. Esto es una serie de tiempo de cómo cambia la humedad en el suelo, en este punto que está acá arriba, en esta cuenca, en este mapita, que nos dice, es este punto y así es como cambia. Estos son los eventos de precipitación. Las rayitas están indicando los momentos en los que se está midiendo la humedad en el suelo. Y, por ejemplo, aquí nos dice, hay un contraste muy importante en la temporada 2012 con la temporada 2013, hasta dónde llega la profundidad, la humedad, ¿no? Y está más húmedo en la parte de abajo que la parte de arriba. Y tenemos esta condición de muy alta humedad en la época de lluvias, al final de la época de lluvias de 2013, ¿no? Con esto se hace una interpolación, un análisis. Aquí está una direccioncita, ¿no? Este es un videíto en el YouTube que armamos de cómo evoluciona la humedad del suelo, la variación espacio-temporal de la humedad en este sitio, con estos sensores de medición. Entonces se hizo el cálculo, se hizo la interpolación y después se ve. Nosotros pensábamos que íbamos a decir, bueno, el sitio donde hay menos humedad del suelo, la época cuando hay menos humedad del suelo va a ser en mayo, que es la época más seca. Pero no, fue en febrero. Resulta que el mes más seco, en términos de humedad edáfica, viene siendo febrero y el más húmedo viene siendo agosto, que está justo en
el segundo tercio, a final del segundo tercio o principio del tercer tercio de la época de lluvias, cuando ya llovió todo el mes de junio, el mes de julio, una parte del mes de agosto. Entonces ahí cuando tenemos la mayor cantidad de humedad dentro del perfil de suelo. Sí, entonces esta variación espacio-temporal nos va a estar controlando hasta dónde está llegando el agua y cuánta agua tenemos a nivel estacional, dónde vamos a tener estos rasgos hidromórficos, ¿no? No vamos a tener rasgos hidromórficos en la parte que se seca. Aquí tenemos estos puntos acá arriba que están mucho más secos. ¿Dónde vamos a tener rasgos de hidromorfismo? Aquí. Incluso en esta parte de acá vamos a tener rasgos de hidromorfismo, cambios de color, coloración, presencia de motas, estructuración de canalitos, ¿sí? Los vamos a tener ahí. Esta es una visualización de una serie de tiempo de 2012, esto es hasta 2014, son varios años, de cómo se comporta en uno de los sitios. Este es otro, están relativamente cerca, pero ustedes pueden ver que esta parte hasta los 30 a los 40 centímetros se seca mucho durante la época seca. En este otro sitio se seca mucho, digamos, esto nos está dando el porcentaje, las curvas de nivel nos están dando el porcentaje de humedad hasta los 60 centímetros y solamente tenemos humedad durante la época seca, cerca del 30%, ¿sí? Pero lo tenemos por debajo de los 60 centímetros. Eso significa que las plantas van a tener que meter las raíces hasta allá abajo para poder explorar y sacar el agua durante la época seca. Las que no tengan esa capacidad en esta y solamente pueden enraizar en la parte superficial los primeros 30 centímetros, pues no van a tener nada que hacer, no van a tener posibilidad de sacar agua, por lo tanto su estrategia va a ser, pues me voy a dormir, me quedo en fase de semilla, me quedo vegetativamente o simplemente no voy a estar creciendo en esa parte porque no voy a tener con qué sobrevivir. Y esto tiene que ver con la funcionalidad a nivel ecosistémica, ¿no? Esta es parte de la variación espacio-temporal, ¿no? A diferentes profundidades. Esta es una interpolación a partir de las mediciones de dónde está más húmedo y dónde está más seco en un momento, en diferentes momentos. Entonces, estaba yo haciendo unos GIFs, pero finalmente aquí terminamos esta parte de cómo se ve la interpolación. Y estas zonas, obviamente, coinciden con la presencia de los rasgos hidromórficos, porque es donde tenemos mayor cantidad de agua durante mayor tiempo. Por lo tanto, los óxidos y exóxidos están reducidos y tenemos cambios a nivel de características hidromórficas. Bueno, ya tengo el tiempo, ya me voy a callar. Y bueno, ya, tan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, pues estoy a la orden y muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, doctor. No sé qué hacer, ¿eh? Así está bien. ¿Sí? Nos restan media hora de la plática. Ok. Le hago las preguntas que tenemos por Facebook. Espérame tantito porque tengo que apuntar. Déjame sacar mi libreta. Sí. Listo, a ver. Ok. En las regiones áridas, donde la presencia de costras biológicas del suelo son un elemento importante, es probable o posible que el agua retenida por debajo de estas pueda influir en su funcionamiento de abajo hacia arriba debido a la permeabilidad del suelo, aunque sea en los primeros centímetros. Sí, totalmente. De hecho, las costras biológicas, no lo toqué aquí, es un universo totalmente aparte. Tienes este fenómeno, sobre todo, bueno, en esta zona nosotros trabajamos, se forman costras biológicas. No lo mencioné, es una práctica relativamente corta, pero sí, las costras biológicas se pueden formar por líquenes, tenemos algas, tenemos asociaciones de bacterias y demás, son ambientes muy complejos y lo que van a generar es que van a generar una capa superficial de sellamiento a la transferencia del agua. Pueden funcionar de manera hidrofóbica, incluso hay organismos dentro de estas que generan materiales hidrofóbicos que hacen que
que el agua permanezca en el suelo y no se evapore. Entonces, sí puede estar ocurriendo. Además, vamos a tener en muchos ambientes áridos y semiáridos las costras biológicas van a estar distribuidos entre parches de vegetación y va a cambiar la composición de las costras biológicas entre más nos acerquemos a la vegetación, a los sistemas de las plantas, a los tallos de las plantas, y estas costras biológicas se ha visto que pueden ser, potencian las sinergias de crecimiento y de captación y de retención de humedad. Entonces, sí es un fenómeno muy interesante. No tengo yo experiencia en este tipo de trabajo, pero he leído y sí es así. Muy interesante. ¿Qué tanto el agua de rocío influye también en las mediciones? ¿También se toma en cuenta, además del agua por precipitación? Mira, depende, no sé, depende del ambiente. Hay trabajos, hay sitios, por ejemplo, en Oaxaca, en la zona de los Chimalapas, o en la región costera de Veracruz o de Puebla, en la Sierra de Puebla, en la vertiente atlántica, donde ahí tenemos un efecto de captación de la vegetación, capta agua de la neblina. Entonces tienes dos cosas. Uno es el rocío. El rocío, bueno, tienes tres cosas. Uno, el sereno, que le dicen, que es parte del rocío. Tenemos el rocío que se forma por gutación, por la presión radicular en las plantas. Uno. Dos, el sereno, que es la condensación, cuando incrementa la humedad atmosférica al reducirse la temperatura durante la noche, y que se puede depositar esta agua sobre la superficie de las hojas, sobre la superficie de los tallos. Y número tres, tenemos la interceptación de la niebla y la precipitación que se denomina horizontal. Hay mucho trabajo hecho en ambientes de bosques de niebla sobre precipitación horizontal, pero el agua de rocío, la cantidad que alcanza a llegar es muy pequeñita. Yo no conozco trabajos, de hecho lo he visto, de hecho tengo unas imágenes que saqué hace unos 4 o 5 días que estuve trabajando en campo, de cómo hay unos fresnos en una reforestación llenos de agua, y esa agua está fluyendo a través de los troncos, solamente de los fresnos que es Fraxinus udei, una corteza muy lisa, está fluyendo y llega hasta la base del arbolito y humecta toda la región inmediata al suelo, ¿sí? Los sensores que en este caso estoy presentando y que hemos estado trabajando no son tan sensibles y no son tan pequeñitos para poder medir esto. Todavía no lo resuelvo yo de cómo poder medir esto. Se podría inferir a través de cámaras térmicas, la diferencia térmica en cierto momento del suelo. El suelo mojado es más frío que el suelo más caliente. Se puede establecer una relación de cantidad de agua que pueda tener, pero sí tiene un efecto en algunos ambientes. En esto que yo estoy presentando, que yo les platiqué, no está considerado, porque además en estos sitios de bosque tenemos una capa de hojarasca de más o menos 18 a 22, 25 centímetros. Entonces, para que se forme rocío en esta parte en estos sitios, se requiere que esté abierto, que no tenga dosel, ¿sí? Que sean sitios un poquito más abiertos. Espero haber contado la pregunta. Le piden que si por favor puede mencionar cuál fue el programa que utilizaron para la interpolación de la humedad edáfica. ¿Para la qué? Para la interpolación de la humedad edáfica. ¿La interpolación espacial? Usted mostró un... Sí, unos mapas. Un mapas que están en el videito. De hecho, creo que aquí está. Este que está aquí, que lo estoy poniendo, no sé si aparezca. Sí. Sí. Ese que está ahí. Eso está interpolado. El procedimiento es el siguiente. A partir de los datos de humedad que se tienen a diferentes profundidades, se tiene un valor, bueno, se calibran estos datos, se hace un muestreo de campo, al menos en 3 momentos,
el momento de época seca, el momento de época de transición, el momento de época húmeda, para saber con qué contenido de humedad se tiene y qué valor está dando el sensor. Con eso se hace para cada profundidad y cada sitio o punto de muestreo, se hace una curva de calibración. Una vez teniendo esta curva de calibración, entonces se aplican unos coeficientes de corrección para decir, el aparato me está dando 5%, pero realmente tengo 12%. O el aparato me está dando 15%, realmente tengo 5%. ¿Sí? Porque cambia dependiendo de la textura del suelo. Estos sensores son sensibles a la cantidad de arcillas y la cantidad de sales. Aquí no hay muchas sales, pero sí. Eso es paso número 1. Paso número 2, esa información de humedad volumétrica se convierte en lámina de agua utilizando la profundidad que corresponde a cada uno de esos sensores y la densidad aparente que se tiene. Entonces se integra el valor de la humedad para ese primer horizonte del suelo, pero para ese primer metro del suelo, y la interpolación está generada con un programa, un sistema de información geográfica que se llama GRASS. Es un sistema de información geográfica de acceso libre, gratuito, y el algoritmo que se estuvo utilizando para hacer esta interpolación fue un algoritmo de ajuste de tensión. Eso fue lo que utilizamos para la interpolación de humedad edáfica en este ejemplo, en este trabajo. Y bueno, les puse aquí la diapositiva, no sé si la ven o no, ahí está la liga del video de YouTube de la evolución de la humedad del suelo en el tiempo. Gracias. Otra pregunta es si puede comentar algo al respecto de los contenidos de humedad y su relación con las tasas de erosión del suelo. Sí, bueno, hay suelos. La tasa de erosión del suelo no solamente depende del contenido de humedad, depende de otras cosas, depende de la aerodabilidad del suelo, qué tan resistentes sean sus agregados, las características que tengan sus agregados, la energía cinética de la precipitación, la pendiente, ¿sí? La cobertura que tenga y demás. Pero hay casos muy específicos, por ejemplo, en lubisoles, en acrisoles, derivados de cenizas volcánicas modificadas durante el Pleistoceno. En diferentes partes, hay suelos de estos en Oaxaca, hay suelos de estos en partes del sur y centro de México, en donde las características de estos agregados hacen que cuando los agregados se humectan de manera violenta y están en superficie, los suelos se disgreguen. Se llaman agregados explosivos y es un proceso muy difícil de detener a nivel de la erosión, porque les cae el agua y estos agregados que pueden tener 2-3 centímetros de diámetro se convierten en agregados mucho más pequeños por este proceso que se denomina explosión de agregados. Son agregados explosivos. Entonces, agarran esos agregados, los meten en agua, los humectan y ¡pum!, se disgregan. Entonces, sí tiene un efecto, es diferencial dependiendo de las características que tenga cada uno de los horizontes y en qué suelos estemos hablando. Este es uno de los ejemplos que yo les puedo dar que es muy, muy importante. Si el suelo se seca demasiado, estando en la superficie, los agregados tienen mayor facilidad de disgregación. Si el suelo se mantiene relativamente húmedo, este tipo de suelos va a tener menos posibilidades de disgregarse porque no llega a este valor umbral que hace que sea explosivo la presión interna del aire que tiene. En general, si el suelo está un poquito más húmedo, va a ser menos lábil a la erosión que si el suelo está completamente seco. Espero haber respondido la pregunta. Okay. ¿Puede comentar algo de los suelos sellados y su comportamiento respecto a humedad edáfica? Híjoles, los suelos sellados son un caso impresionantemente interesante y difícil. ¿Sí? Cuando tienen suelos sellados, por ejemplo, no lo presenté, pero tenemos casos en la zona de la vertiente atlántica de Veracruz, donde tenemos suelos sellados por compactación de ganado.
no les quise presentar la información de tomografía de esos sitios, pero resulta que son suelos de pastizal, de pastizales que fueron bosques hace 30 o hace 40 años, y están sellados. La compactación hizo que estas texturas medias, limosas, se redujera el espacio poroso a tal grado que el suelo es impermeable. Cuando se hacen mediciones de permeabilidad ahí, el suelo da 0.0 milímetros de infiltración. No infiltra, está sellado. Sin embargo, ese tipo de suelos que ha tenido un manejo que ha complicado los procesos hidrológicos y por lo tanto, bueno, está sellado, pues entonces escurre un montón. Cuando se hizo el análisis de tomografía de rayos X de estos suelos, se vio que abajo, a los 40 centímetros, 35 centímetros, 20 centímetros de profundidad, por debajo de una capa muy densa, compactada, había canales de raíz heredados, memoria del suelo. Estaban las estructuras de las raíces que se habían quedado de cuando ese suelo había sido un bosque. Entonces, en términos de manejo, si se aplica en esas condiciones la tecnología o los métodos, por ejemplo, de aplicar zanjas de infiltración, se rotura una parte del suelo para que el agua pueda estar en contacto con esos canales de vías y esos vías de flujo preferencial, pues entonces esos suelos van a tener una capacidad de infiltración, digamos, agregada, muy importante, porque le quitan ese suelito que está encostrado, perdón, sellado por compactación, y abajo hay suelo que tiene capacidad de permear bastante bueno. Pero es un tema muy importante y sobre todo en países como Alemania o Francia, las superficies impermeables son muy delicadas porque se está viendo que están perdiendo superficies de permeabilidad. Alemania tiene una estadística de pérdida de superficie de permeabilidad más o menos de unas 4 hectáreas al día para toda la República Federal Alemana. Entonces, en términos de agrícolas, en términos hidrológicos, es muy importante esto que está ocurriendo. Espero haber respondido la pregunta. La siguiente pregunta es si existe relación entre la intensidad de precipitación y la cantidad de agua que se infiltra. Totalmente. La intensidad de la precipitación es una medición de cuánta agua puede ser medido en volumen o puede ser medido en lámina, que siempre se reporta en lámina, por unidad de tiempo. Entonces, precipitaciones normales para el centro de México en eventos de precipitación, en las intensidades de los primeros 10 minutos, pues andan como por 30, 50, algunos eventos muy intensos ya con presencia de granizo, 75, 80, 90, 100 milímetros por hora ya implican intensidades. Hay una relación entre intensidad, tamaño de gota y presencia, por ejemplo, de granizo en eventos de tipo convectivo en el centro de México, bueno, en el centro y sur de México, asociados a una cosa que se le llama el monzón de Norteamérica o el pseudomonzón de Mesoamérica, dependiendo del autor, pero sí tiene una relación muy importante. Si la capacidad de conducir el agua del suelo está por debajo de la intensidad de precipitación, entonces va a haber una cantidad de agua que va a escurrir. Si la capacidad de infiltración o la capacidad de conducir agua del suelo está por arriba de la intensidad de precipitación, pues esa agua no va a escurrir. Ahora, hay dos procesos por el cual se genera escorrentía. Uno, muy reconocidos a nivel hidrológico. Uno es el flujo ortoniano, que es que llega más agua, la intensidad de precipitación es mayor que la capacidad de infiltración, entonces se genera flujo que se denomina así, ortoniano, de Orton. Horton fue quien lo describió en la zona del norte del estado de Nueva York. Y hay otro flujo superficial que se genera, que es el flujo por saturación. Puede estar infiltrándose mucho tiempo. Los eventos de precipitación son suficientemente poco intensos para que lo alcance a infiltrar, esa agua se alcanza a infiltrar en el suelo, se va infiltrando, se va infiltrando, se va infiltrando, hasta que llega a un punto en el cual el suelo ya no alcanza a admitir más agua.
En ese momento que les mostraba yo en la gráfica, que es cuando todo el perfil de suelo está humectado, cuando todo el perfil de suelo, una buena parte del perfil de suelo está humectada, aún si la precipitación está por debajo de la capacidad de infiltración, el suelo ya no lo va a poder absorber. ¿Por qué? Porque la toalla, en el sentido llano, sería la toalla con la que usted está secando, ya está húmeda, entonces ya no va a alcanzar a secar. Ahí se va a generar escorrentía superficial, procesos erosivos y demás, pero el control es diferente. Por eso hago la diferencia entre el flujo ortoniano, que es intensidad versus capacidad de infiltración, contra flujo por saturación, que es cuando el suelo está lleno de agua y ya no puede admitir más agua al interior. Graciela le pregunta si en un suelo regosol sin cobertura vegetal, ¿qué sucedería con la precipitación y la humedad? En un regosol sin cobertura vegetal, bueno, pueden pasar muchas cosas. Incluso una de las cosas más importantes que ocurren en los suelos pedregosos, altamente pedregosos, como los regosoles, es que la velocidad de flujo en el suelo es menor que si tiene una matriz de textura fina. Hay trabajos, por ejemplo, de un checo que se llama Jirka Šimunek, y este Šimunek demuestra a nivel matemático, numérico, cómo los suelos en estas condiciones, con una matriz incipiente, una matriz fina incipiente, pero con partículas rocosas o material rocoso un poco grande, resulta que estas rocas que están al interior del suelo funcionan como una barrera para el flujo del agua al interior. Entonces, un suelo que tiene mucha grava va a tener un flujo menos, primero, menos homogéneo y segundo, menos rápido que si fuera una matriz continua. Es el caso número uno en los regosoles muy pedregosos. Puedes tener regosoles que tengan una capa muy pequeñita de horizonte superficial y luego tengan muchas fracturitas o que tengan muchas diaclasas, que la roca sobre la cual está desarrollándose el suelo, en la cual está rayando el suelo, tenga rupturas o grietitas, y esas de ahí cae el agua en la parte superficial, se va a translocar y después va a fluir por ahí. Esperaríamos que hubiera una diferencia importante en propiedades de conductividad hidráulica y permeabilidad entre la parte más superficial y la parte más profunda. ¿Sí? Puedes tener una diferencia de unos, no sé, 300, 400 milímetros de conductividad hidráulica en 20 centímetros de profundidad en un regosol. Y eso va a tener un efecto muy importante a nivel del paisaje, ¿no? Pero eso es lo que puede estar ocurriendo cuando no tienes vegetación. ¿Qué determina si el agua por flujo lateral va a generar condiciones reductoras y cuándo no pasa eso? Eso está determinado básicamente por la presencia temporal del agua en una parte del suelo. ¿Sí? Si tienes más tiempo, más agua, se generan estas condiciones. Si tienes menos tiempo, menos agua, se van a generar pocas o no se van a generar. La posición que tiene en el relieve es muy importante, porque si está en una parte baja que está aceptando, digamos, en el fondo de un valle, que está aceptando y que está teniendo agua de flujo lateral subsuperficial, pues va a ser muy importante esa posición. Y la otra es la textura, la gradación que tiene los horizontes, cómo está distribuido la granulometría dentro del perfil de suelos y cuáles son las capas que son impedantes o impermeables. Puede haber capas que dejen pasar muy poquita agua y puede haber capas con una capa de 2 milímetros que tenga una reducción, por ejemplo, del 50 a 80%, podemos tener un horizonte con muy buena permeabilidad, un horizonte limoso incluso. Pero si tenemos una capita pequeñita de discontinuidad de 2-3 centímetros, y esa capita de discontinuidad
te inhabilita o hace que se ralentice el flujo dentro de una capa más porosa y más gruesa, entonces ahí se puede empezar a formar propiedades hidromórficas por flujo vertical, pero tiene que ver con la capa impedante. Entonces, en resumen, posición del relieve, número 1, y número 2, la variación vertical de la textura y la composición que tenga y la permeabilidad que tengan los materiales es lo que está determinando dónde va a aparecer características hidromórficas. Me ha tocado ver características hidromórficas en la punta de los cerros, donde uno no lo explica y dice, ¿por qué está haciendo aquí estos colores? ¿Qué están haciendo aquí estas motas? ¿Qué están haciendo aquí estas concreciones? Y la única manera de explicarlo es por la discontinuidad de permeabilidad que hay dentro del perfil de suelo. Bueno, doctor, le agradecemos su participación en el primer curso internacional de evaluación de suelos. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por las preguntas. Muy interesante y lo hace uno reflexionar y estoy muy contento de haber participado. Ojalá podamos participar más en estos eventos, hacerlos cada año y pues poderlos invitar aquí al changarro, nomás que nos dejen juntarnos, ¿no? Y hacemos todo para que podamos hacer un curso aquí. Tengo muchas ganas de poder traer este evento aquí con nosotros en la Universidad Michoacana. Entonces voy a echarle ganas para que esto sea una realidad. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a Axel. Muchas gracias a todo el equipo, Luis Daniel. Aquí estamos a la orden y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, cree que le puedo ayudar o si tiene algún interés específico, bueno, siempre estamos reclutando estudiantes, siempre necesitamos manos para hacer perfiles, para sacar y palear, pero además para medir cosas en el campo. Si no es divertido, no me interesa, ¿no? Siempre nos la pasamos bien y les prometo cerveza. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así concluimos nuestro tercer día del curso. Agradecemos al doctor Bruno, al doctor Sergey y al doctor Alberto por participar en este proyecto, a todos los participantes y a quienes nos acompañaron a través de Facebook. Los esperamos el día de mañana para continuar con el curso. Buenas tardes.